Va. Súbela más. Yo le pondría los de abajo. Esto es una batería auxiliar. Sí. Entraría, yo creo, todo, pero por si acaso le ponemos ahí eso. Sí. ¿Y cómo sabes si está emitiendo ya? ¿Ya le has dado? Sí, está. Ahora lo miro con el móvil. Ah, Sí, ese supone que tiene el club ya para... depende de la tecnología. Lo tiene el club ya para eso, para retransmitir. Van a salir las fotos. Bueno, no te creas, es la zona oscura. No se ve. Ponte, que lo veamos aquí. Casi nada. No nos enfoques a nosotros, que a muchos nos gusta la guardia sin querer. No, sí se ve, pero va con retraso. Lleva unos segundos por detrás. Más alto, sí. Se puede mover así. Más así, pues puede ser. Y así quitas la zona oscura. Sí. Aquí el ángulo pequeño se queda igual. Eso quita un montón. Ole. Si no, Arrachaldeón, muy buenas tardes. Bienvenidos a la primera velada del año 2026. La primera aquí en Vizcaya, en el Polideportivo de la Avenida de Sestao. A las 6 en punto, empezamos. Ahora sí, Arrachaldeón. Como decíamos antes, primera de las veladas de este 2026. Como no podía ser de otra manera, aquí en la ciudad del boxeo, Sestao, Polideportivo La Benedicta. Hoy vamos a disfrutar de 9 combates, 7 de ellos en categoría amateur, 2 junior, 1 en categoría joven, 4 en categoría élite. Y para finalizar, 2 combates en la categoría neoprofesional a la distancia de 4 asaltos de 3 minutos. Vamos ya con el primero de los combates. Categoría junior,
saltos de 2 minutos al límite de peso de los 51 kilos en la esquina azul, desde Galicia, desde el gimnasio Thunder, Miguel Martín Pacheco. Su rival en este primer combate 2026, desde el CMT Boxing en la esquina roja, Jiménez Martín. Como siempre, agradecer una vez más al Ayuntamiento de Sestao Girona, por todas las facilidades que da para llevar a cabo todas las competiciones que se realizan aquí en esta ciudad del mundo del boxeo. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Sestao. Recordamos, categoría junior, distancia 3 asaltos de 2 minutos.
el primer combate, vencedor esquina roja. Vamos con el segundo combate. Pasamos a la categoría joven, a la distancia de 3 asaltos de 3 minutos. En la esquina azul del club Guruche Box, José Alejandro Pérez Cabrera. En la y en la esquina roja, desde el club Indal Sport, Ander Sánchez. Recordamos, combate, categoría joven, 3 asaltos, 3 minutos, límite de peso, 60 kilos.
Y vamos con el resultado de este combate, vencedor de esquina roja. Vamos con el siguiente combate, ahora sí pasamos a la categoría élite, al límite de los 69 kilos. En la esquina azul del Club Global Cao, Pablo El Fierro